Ok, bueno, aquí ya empezó la grabación a correr, entonces vamos a comenzar con las formas multidimensionales y después nos brincamos a ver los otros ejemplos de casos particulares de estas ecuaciones de Navier-Stokes. Ok, bueno, estas formas multidimensionales no es otra cosa más que extender las ecuaciones que estábamos viendo anteriormente, pero en dos dimensiones. Primero entonces tenemos que definir cómo vamos a manejar los índices para la rejilla, porque resulta que en la rejilla de una dimensión pues solamente teníamos una variable espacial que es x. Entonces para la coordenada solamente necesitamos un índice que sería y para la parte espacial. Aquí vamos a necesitar dos índices. Uno para hacer referencia entonces a la ubicación dentro del eje X y necesitamos otra coordenada u otro índice para hacer referencia a la ubicación pero en el eje Y. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a definir cada punto o cada coordenada dentro de la rejilla? Resulta que esta XY entonces va a estar definida como una suma de esta X0, que sería el primer valor, digamos en la rejilla, en esta coordenada horizontal, más una delta X por Y, donde esta Y pues va a ser el índice que me va a indicar en qué posición estoy dentro de la rejilla. Y hacemos lo mismo entonces para la otra coordenada, que es Y. Entonces esta Y en Y, que es, bueno, cualquier punto dentro de mi rejilla, quedaría definida como la suma de una coordenada Y inicial más la multiplicación de J, bueno, aquí sería J. Vamos a corregirlo de una vez. Más J por delta Y. Entonces aquí estamos definiendo dos pasos o saltos, que es delta X, que resulta que es el espaciamiento entre cada punto, pero sobre el eje X, sobre el eje horizontal, y delta Y trabaja de una forma similar, solamente que delta Y va a ser el espaciamiento sobre la dirección vertical. Hay ocasiones, por ejemplo, en el que se pueden hacer simplificaciones de estos casos. Bueno, ¿por qué? Porque podemos decir, ¿sabes qué? Yo voy a definir que delta X sea igual a delta Y. Entonces yo defino que mi rejilla se comporte de esa manera y que estas dos deltas tengan exactamente el mismo valor. Entonces, si ese es el caso, las ecuaciones se pueden simplificar mucho. Y el proceso para poder empezar a definir las derivadas es parecido al que hacíamos cuando trabajábamos con ejemplos en una sola dimensión. Lo primero que teníamos que hacer era hacer una expansión en series de Taylor. Solamente que aquí tengo que tomar en cuenta que ya voy a estar trabajando con dos índices y sobre dos coordenadas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Necesitamos definir esta U en esta ubicación I, J. Entonces esta U en I, J va a ser igual a U en estas coordenadas X, y J. Si queremos definir entonces quién sería, por ejemplo, el punto siguiente en ambas coordenadas, tanto en X como en Y, la siguiente coordenada en X sería esta y la siguiente coordenada en Y sería esta que está aquí. Y bueno, entonces esto quedaría definido de la siguiente manera. Esto va a ser igual a el punto actual en ambos ejes más delta x por la derivada parcial con respecto a x más delta y por la derivada parcial con respecto a y, todo esto al cuadrado, multiplicado por esta variable u evaluada en este punto en i, j, más delta x por la derivada parcial con respecto a x más delta y por la derivada parcial con respecto a y al cubo por este valor de u que está aquí, etcétera. Entonces aplicamos un principio parecido al que hicimos en los casos unidimensionales y expandimos las definiciones, pero ahora en dos dimensiones. Entonces, por ejemplo, ¿cómo definiríamos una derivada
de u con respecto a x, evaluada en este punto y, j. Lo vamos a definir como una resta, pero en este caso hay que tomar en cuenta que nos estamos moviendo sobre la coordenada horizontal para poder evaluar la derivada. Entonces lo que vamos a tener aquí es lo siguiente. Bueno, aquí tenemos una serie de puntos sobre el eje x. Entonces ya conocemos cómo trabaja la nomenclatura para los índices. Entonces este punto sería u, tiene este valor de u en i-1, esta sería u en i, y este punto tendría un valor que sería u en i más 1. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo estoy evaluando la derivada de u, pero la estoy derivando con respecto a x. Es una derivada espacial. Entonces yo estoy viendo cómo varía esa variable u, valga la redundancia, sobre este eje horizontal. Depende de cómo haga la discretización, porque yo también sé que hay varias maneras de hacer la discretización. Yo podría decir, bueno, a ver, voy a proponer que para esta derivada utilice un esquema de diferencia adelantada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo ese esquema de diferencia adelantada, yo voy a tener que hacer la resta entre este punto que está aquí y este punto que está aquí. Entonces, estos dos puntos o estos dos valores son los que yo voy a usar para evaluar esta derivada, entre comillas, porque recuerden que al final de cuentas estamos usando una aproximación. Claro, y hay que dividir esta resta entre delta x. Y hay que sumarle este término que ya vimos que es el error por truncamiento, que en este caso sería un error de primer orden, ¿no? Entre más grande sea este error de truncamiento, pues bueno, entre más grande sea el orden de esta delta x que aparezca aquí, es mejor. Bueno, vamos a ver ahora cómo hacer esa misma discretización, pero para esta otra derivada parcial. Esta es una derivada parcial donde queremos obtener lo que es el cambio de u, pero con respecto al eje vertical, que sería y. Entonces, para poder evaluar esta derivada vamos a hacer lo siguiente. Igual vamos a trazar esta línea. Y entonces este punto que está aquí sería u. Bueno, claro, a estos habría que ponerle coma j y coma j y más 1, j. ¿Por qué? Perdón. Porque la coordenada en j no está variando, perdón, la coordenada en y no está variando, entonces ese índice j debería de ser siempre el mismo. El índice que está cambiando sería el índice para el eje x. Acá va a ser al revés, aquí el índice que va a ir cambiando va a ser el índice para el eje y, que sería j. Entonces aquí tendríamos u en i, j menos 1. Aquí tendríamos u en i, j. Y el siguiente punto, el punto que está arriba, sería u en i, j más 1. Entonces la derivada trabajaría de esta manera. Igual, yo sé que tengo tres esquemas diferentes, ¿no? Que sería diferencia adelantada, diferencia trazada o diferencia central. Por ejemplo, vamos a hacerlo con diferencia adelantada, que es esa fd que está ahí. Si vamos a usar una diferencia adelantada, quiere decir que yo tomo este valor siguiente respecto a mi punto central, que es este, y le resto este punto central. Entonces lo que yo voy a hacer es restar estos dos puntos y dividirlo entre el espaciamiento que hay entre ellos, que sería, si lo ponemos aquí, sería delta y. Y de esta manera aproximamos la derivada. ¿Puedo usar otro esquema? Bueno, sí, puedo usar, por ejemplo, diferencia trazada. O puedo usar diferencia central. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo pretendiera usar diferencia central? Bueno, voy a marcar las variables que voy a usar del lado derecho para que no se sobrescriban. Bueno, ¿de qué color los marcamos? Vamos a marcarlos de este color azul. Entonces voy a usar este valor que está aquí. Por ejemplo, si quisiera hacer la derivada central, uso este valor que está aquí. Y uso este valor que está aquí. Y lo que voy a tener que hacer es restarlos. Pero ahora, si yo quisiera usar esa diferencia central, tengo que tomar en cuenta el espaciamiento entre estos dos puntos.
Sí, porque recuerden que estamos usando la definición geométrica de la derivada, que es una pendiente. Entonces, si yo quiero calcular la pendiente correctamente, tengo que tomar también en cuenta el cambio que se produce en el otro eje, que sería y. Entonces, aquí yo usaría este 2 veces delta y. Pero bueno, esa es solamente otra manera en que podría hacer esta discretización para esta derivada. Solamente otra vez tomen en cuenta que aquí ya se están haciendo derivadas con respecto a más de una dirección. Entonces tomen en cuenta que ya voy a tener ahora aquí dos índices para la parte espacial. Un índice para la parte horizontal y el otro para la parte vertical. Y bueno, de hecho aquí abajo ya viene la discretización con la diferencia central. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, aquí aparece este 2 veces delta x que les comentaba. Y lo que estoy haciendo es restar el valor siguiente menos el valor anterior. Solamente que esta derivada en diferencia central está hecha para esta derivada con respecto a x. Igual podemos marcarla acá en la parte de arriba. Entonces, se usó este punto de aquí, este valor de aquí y este valor de acá. Se restan entre ellos y se toma en cuenta que hay un espaciamiento de aquí para acá, que sería 2 veces delta x. Por esta razón aparece este valor de 2 veces delta x aquí. Otra vez, estamos usando la definición de pendiente para obtener una derivada en ese punto. Se puede hacer de tres maneras distintas. Entonces, bueno, ya vimos más o menos cuál es la ventaja o la desventaja de hacerlo de cualquiera de las tres maneras. Si utilizo, por ejemplo, una diferencia central, lo que va a pasar es que este orden de truncamiento se va a incrementar. Se incrementó en un orden porque aquí ya el valor es delta x cuadrada. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es bueno. Eso es bueno porque conforme se vaya decreciendo o decrementando este valor de delta x, este error de truncamiento se va a ir haciendo cada vez más pequeño conforme este exponente crezca. Entonces, si este exponente fuera cúbico o cuarto o quinto, sería todavía más conveniente. ¿Por qué? Porque ese error empezaría a disminuir cada vez más y más y más. Bueno, ahora vamos a ver cómo... Bueno, me voy a pausar hasta acá. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. No, profe. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a evaluar ahora una segunda derivada. Vamos a, digamos, expandir la definición de esta derivada de segundo orden. La vamos a expandir, pero ahora a dos dimensiones. Ya habíamos visto la definición de esta derivada de segundo orden cuando trabajábamos con una sola dimensión. Realmente no es complicado hacerlo. Solamente hay que poner atención con respecto a qué dirección estoy derivando o con respecto a qué variable. Por ejemplo, identificamos que esta derivada es una segunda derivada con respecto a x cuadrada. Entonces la dirección o la variable contra la que estoy derivando es x. Lo que yo debería de ver entonces en mi en el método que yo utilice de diferencia central, yo debería de observar que los cambios en los índices se produzcan únicamente con respecto a la variable contra la que se está derivando. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy derivando con respecto a x. Entonces yo debería de ver un cambio solamente en los índices que correspondan a x, que son los índices y. Entonces, bueno, vamos a verificarlo. Aquí tenemos u en la coordenada siguiente en x, misma coordenada en j. Entonces, de hecho, si se fijan en las tres variables, j permanece igual. No hay ningún cambio en ese índice. Donde sí hay un cambio es en el índice para x. Entonces tengo i más 1. Aquí en esta variable tengo i. Y en la variable siguiente tengo i menos 1. Todo esto dividido entre delta x cuadrada. Más el error de truncamiento, perdón, que sería esta o de, en función de delta x cuadrada. Y de nuevo, conviene más tener este exponente más grande. Entre más grande sea este exponente de esta notación es mejor. Si fuera cúbico sería todavía mejor. ¿Por qué? Porque eso me garantizaría que al final del día, conforme yo voy reduciendo esta delta x, ese error de truncamiento se va disminuyendo cada vez más.
Bueno, entonces, tomando en cuenta estas definiciones, ya no sería complicado, por ejemplo, discretizar la ecuación de convección lineal, pero ahora en dos dimensiones. Entonces vamos a hacer la discretización. Recuerden que para la convección lineal tengo un término que es una derivada con respecto al tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que yo en total voy a tener tres índices. Un índice que me maneja lo que son los saltos de tiempo, que es el índice n, y otros dos índices para la parte espacial. Un índice para x y otro índice para y. Entonces, por ejemplo, si tomamos en cuenta esta primera derivada, yo voy a decir, bueno, la discretizo con un método de diferencias finitas que es el método de diferencia adelantada. ¿Qué es esto? Bueno, no es otra cosa más que la resta en el valor del valor siguiente en el tiempo menos el valor actual, dividido entre delta t, que bueno, es esto que está aquí. Entonces vamos a ir encerrando acá las partes de la ecuación que ya estén discretizadas. Más c por la derivada parcial de u con respecto a x, más c por la derivada parcial de u con respecto a y. Bueno, vamos a discretizar también ahora esta derivada. Vamos a hacerlo con un esquema de diferencia trazada. Y vamos a hacerle lo mismo a esta derivada que está aquí. Entonces, bueno, vamos a tomar esta derivada que está aquí y entonces si yo la discretizo con una diferencia trazada, que bueno, podemos ponerla, vamos a poner un ejemplo aquí, gráfico. Bueno, este sería u en i y u en i menos 1. Entonces lo que yo estoy haciendo aquí es decir, bueno, tomo este valor, los resto entre sí y los divido entre el delta x, que es el espaciamiento en esa dirección horizontal. ¿Qué va a pasar acá? Como tengo una derivada con respecto a x, los cambios únicamente deben de verse reflejados en ese índice que representa x, que en este caso es y. Y de hecho, bueno, aquí me faltó colocar el otro índice que sería ui menos 1, j y ui, j. El índice entonces para y no cambia. Lo único que cambia es este índice que está aquí, que es i e i menos 1. El valor en la coordenada actual en x menos el valor en la coordenada anterior en x. Todo esto dividido entre delta x. Entonces, como ya discretizamos esta variable también, la vamos a encerrar aquí. Bueno, a la c no le pasa nada. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que c es una constante. Entonces a las constantes no las voy a tocar. Y vamos ahora a discretizar la otra derivada. Sigue siendo la derivada de la variable u, pero ahora con respecto a y. Y también es una diferencia trazada. Entonces aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Yo voy a decir, bueno, le resto el valor en la coordenada actual menos la coordenada anterior que sería j menos 1, pero sobre el eje y. De hecho igual podemos representarlo acá en la parte de la derecha, entonces vamos a dibujarlo. Entonces este punto de aquí sería u en i, j menos 1. Entonces, para atender ahora esta segunda derivada, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a tomar este valor que está aquí, que es este valor que está acá, y le voy a restar el valor anterior, pero sobre el eje y, que sería este valor que está aquí, que sería este valor que está aquí en la ecuación. Solamente que no se olviden que aquí lo que tengo que hacer para terminar de completar esa discretización es decir, bueno, ¿cuál es el espaciamiento entre este punto y este? Delta y, que es esto que aparece aquí. Y todo esto, bueno, va a ser igual a 0. Entonces ya tengo discretizada ahora toda mi ecuación, que es una ecuación que me representa un caso de convección lineal, pero en dos dimensiones.
Aquí, bueno, resulta que si empezamos a analizar todas estas variables que me quedaron en la ecuación, lo que va a pasar es lo siguiente. Recuerden que todas estas variables que tienen este índice n, yo las conozco. Entonces, esta la conozco, esto lo conozco, esto lo propongo yo, entonces lo conozco, igual esto, e igual esto de aquí. Lo único que no conozco es este valor, n más 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, todo lo que está aquí lo voy a mover hacia el otro lado y voy a hacer los despejes necesarios para dejar sola esta variable que está aquí. El despeje está aquí sobre esta línea y entonces si se fijan del lado derecho me quedó u en la coordenada actual, tanto en x como en y, en la coordenada actual, en el punto actual en el que estoy parado, en el instante de tiempo n, menos c por delta t sobre delta x que multiplica a esta diferencia que está aquí, menos c por delta t entre delta y multiplicado por esta diferencia que está acá. Entonces yo aquí lo que podría decir es, a ver, voy a simplificar un poco más esta ecuación. Yo podría decir, tomo estas constantes que están aquí y a lo mejor digo que esto es igual a sigma x. Y tomo esto que está por acá y yo podría decir, bueno, yo puedo decir que esto es igual a sigma y definir estas dos constantes. ¿Para qué? Bueno, recuerden que la estabilidad sí depende de qué valores escoja para delta t y para delta x. ¿Por qué? Porque si escojo valores muy pequeños para uno o para el otro, o muy grandes, voy a empezar a hacer que la solución se vuelva inestable y que empiece a crecer de manera indefinida sobre cada paso de tiempo. Y bueno, teniendo esta ecuación, si quisiera yo, por ejemplo, generar algún código que me sirva para analizar el comportamiento de este fenómeno, lo que yo tengo que hacer es definir también lo que son las condiciones de frontera y las condiciones iniciales. Recuerden que las condiciones iniciales tienen que ver con todos los valores que tome inicialmente el dominio. Todos los valores que estén sobre el dominio, tengo que definirlos inicialmente. Y también voy a tener que definir las condiciones de frontera. Estas condiciones de frontera tienen que ver con la parte espacial. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, como este espacio, y bueno, incluso podemos dibujarlo aquí, déjenme ver si... Ok, bueno, vamos a dibujarlo sobre esta misma diapositiva. Las condiciones iniciales, vamos a ver las condiciones iniciales primero. Dice que u va a ser igual a 2 para todos aquellos valores que estén entre 0.5 y 1 en el eje vertical y 0.5 y 1 sobre el eje horizontal. Este dominio va a ir de 0 a 2 para x y va a ir de 0 a 2 para y. Entonces, lo que veríamos sería algo así. Este es mi dominio. Y bueno, aquí podemos poner el 1. Y aquí podemos poner el otro 1. Aquí podemos poner un 0.5. Y aquí también podemos poner otro 0.5. Y entonces lo que diríamos sería lo siguiente. U va a tomar un valor de 2 en estos rangos que están aquí. De 0.5 a 1 para x y de 0.5 a 1 para y. Entonces yo lo que puedo hacer es dibujar estas líneas. Entonces voy a dibujar estas líneas punteadas aquí. Entonces estos son los límites para y. Voy a poner los límites también para x. Entonces toda esta región que quedó dentro va a tener un valor de y igual a 2. En cualquier otra parte del dominio, u va a ser igual a 1. Esas serían las condiciones iniciales. Y vamos, bueno, las condiciones de frontera. Si ahora nos pasamos para las condiciones de frontera, lo que va a pasar es lo siguiente. Me dice que u va a ser igual a 1 para x igual a 0 y para x igual a 2 y bueno, y para y igual a 0 e igual a 2. Entonces, bueno, para representar esto gráficamente, esto no es otra cosa más que decir, tomo todos los bordes de este dominio y todos los valores que estén sobre esos bordes van a ser iguales a 1.
En qué instante de tiempo? Bueno, siempre. Siempre, en cada iteración de tiempo, se tienen que conservar esas condiciones de frontera. Son condiciones de frontera constantes. ¿Por qué les comento esto? Bueno, porque en una clase anterior habíamos visto que existen condiciones de frontera que son variables, donde en cada salto de tiempo se supone que esas condiciones en las fronteras tienen que irse moviendo también. Pero bueno, no va a ser el caso y aquí vamos a considerar que las condiciones de frontera van a ser condiciones de frontera que son constantes. Bueno, hasta acá no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Ok. Bueno, vamos a definir ahora qué pasaría con la convección no lineal. Para la convección no lineal lo que tendríamos es lo siguiente. Vamos a tener dos ecuaciones en este caso para poder definir este fenómeno. Entonces, la primera ecuación es una derivada de u con respecto a t. Entonces, este es un término o una derivada con respecto al tiempo. Más u por la derivada de u con respecto a x más v, perdón, más v por la derivada de u con respecto a y. Entonces, realmente no es complicado hacer la discretización. Lo único en lo que tienen que tener cuidado es en las direcciones o en las variables con respecto a las cuales se están derivando. Bueno, no es otra cosa más que tener cuidado con los índices. Checar que los índices estén cambiando de acuerdo a la variable con respecto a la cual yo estoy derivando. ¿Qué es esto? Bueno, si es una derivada con respecto a x, solamente los índices que correspondan a y son los que tienen que ir cambiando, los demás tienen que permanecer iguales. Esa es la definición de derivada parcial. Yo derivo con respecto a una variable y con respecto a las demás variables se va a permanecer constante. Entonces, bueno, igual vamos a hacer el mismo proceso aquí, que bueno, de hecho ya nada más sería hacer unos cuantos ajustes acá para poder completar estas derivadas. Bueno, esta primera sería una derivada, una diferencia adelantada, perdón, que ya la habíamos visto, es esto que está por aquí. Entonces esta ya quedó discretizada. Más u, nada más que aquí esta u es una variable. Entonces como es una variable, entonces sí va a tener que entrar dentro de la discretización. Entonces esta u la pongo como u en i, j, que es esta variable que está aquí. Y para el índice, en la parte temporal lo pongo como n. Y bueno, todo esto va a multiplicar a la derivada parcial de u con respecto a x, que esto lo voy a hacer con una diferencia trazada. Entonces lo que tengo que hacer es restar u en la coordenada actual, que es esto que está aquí, menos u en la coordenada anterior, pero sobre x únicamente, que sería esta y menos 1, dividido entre delta x, más v, este término que está aquí, v en i, j, sobre el mismo paso de tiempo, que sería n, y va a multiplicar a esta derivada que está aquí. Esta derivada también la voy a hacer con diferencia trazada. Pero ahora recuerden que la estoy haciendo con respecto a otro eje, que es respecto al eje y. Entonces lo que va a pasar aquí es que los índices para x se conservan, que es esta y. Si se fijan, ambas variables aquí tienen este índice y. Este índice y no va a cambiar. Pero el que sí va a cambiar es el índice para j. ¿Por qué? Porque tengo que hacer la resta entre el valor actual sobre esta coordenada menos el valor en la coordenada anterior, que sería j menos 1. Entonces aquí puedo ver yo estos cambios en cuanto a las coordenadas. Y bueno, misma historia para la otra ecuación. Para la otra ecuación tengo una derivada de v con respecto a t. Igual, la discretizamos con una diferencia adelantada. Entonces se va a restar el valor siguiente en el tiempo, que es este que está aquí, menos el valor en el instante de tiempo actual, que sería n. Y todo esto se dividiría entre delta t. Más u, entonces bueno, ya habíamos visto cómo discretizar esta u, multiplicada por la derivada de v con respecto a x. Entonces ahora derivo v con respecto a x, que quiere decir que solamente los índices en y son los que van a estar cambiando.
Entonces aquí sería v en i, j, que es esto que está aquí, menos v en i menos 1, j, que es un punto o una coordenada anterior a donde yo estoy parado actualmente, haciendo los cálculos. Todo esto dividido entre delta x. ¿Por qué delta x? Bueno, porque es una derivada con respecto a x. Entonces, esta es una diferencia trazada. Y esta siguiente derivada la voy a discretizar de la misma manera. Entonces, bueno, voy a también discretizar esta v y la pongo aquí como v en i, j y la multiplico por la derivada parcial de v con respecto a y. Entonces, bueno, como estoy usando otra vez diferencia trazada, lo que hago es variar los índices que le corresponden a y, que son estos índices j y j menos 1. La resta del valor en la coordenada actual menos el valor en la coordenada anterior. Todo esto dividido entre delta y. Y bueno, es que sería igual a 0. Sí, bueno, no sé si tengan otra pregunta hasta acá, alguna duda. Respecto a la diapositiva anterior, nada más mi duda es, ¿y para variables es la trazada? Ajá, Como, sí, en este caso sí le estamos haciendo así. Para derivar con respecto al tiempo estamos usando diferencias adelantadas. Para derivar con respecto a las coordenadas espaciales usamos puras diferencias atrasadas. Pues fue para poner un ejemplo nada más, porque ya sabemos que, por ejemplo, para cualquiera de las derivadas que tengas aquí puedes usar o diferencia central, o diferencia trazada, o diferencia adelantada. Fue nada más, digamos, para ejemplificar cómo se hace esta discretización. Pero tú puedes elegir cualquier otra, puedes, por ejemplo, decir, no sé, para esta derivada con respecto al tiempo, a ver, lo voy a hacer con diferencia central, ¿no? Entonces, estas ecuaciones que están aquí abajo ya cambiarían. Sí, de nada. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda. Ok. Bueno, vamos a hacer esto mismo, pero ahora para la ecuación de difusión. Entonces, la ecuación de difusión tiene un detalle, porque si recuerdan, esa ecuación de difusión ya tenía que ver con una segunda derivada con respecto a x. En dos dimensiones vamos a encontrarnos, perdón, con que ahora tenemos esta constante que está aquí, que es una constante de difusión, multiplicando a la suma de estos términos, donde el primer término es una segunda derivada con respecto a x y el segundo término es una segunda derivada con respecto a y. Entonces, otra vez, no es complicado hacer la discretización. ¿Por qué? Bueno, porque yo ya sé cómo hacer esta segunda derivada. Solamente hay que tener en cuenta que estamos contra qué variable estamos derivando. Entonces, la primera derivada, por ejemplo, que es esta que está acá, es con respecto a x. La coordenada que debería de ir cambiando o el índice que debe de ir cambiando es el índice que corresponde a la primera coordenada, que es x. Entonces, si se fijan aquí va cambiando este índice i más 1, y menos 1, dividido entre delta x cuadrada. Igual para esta segunda derivada de u con respecto a y, lo que hago es decir, bueno, voy a cambiar ahora y que la variación sea para los otros índices, que es el índice j. Entonces aquí tengo u en la coordenada actual en x, pero en la siguiente coordenada en j. Luego este otro valor que está aquí es con respecto a la coordenada actual tanto en i como en j. Y luego el término siguiente hace referencia a que está en una coordenada y, está en la misma coordenada en x, pero está en la coordenada anterior en y, que sería esta j menos 1. Todo esto se divide entre delta y al cuadrado. Entonces, aquí, bueno, si aplicamos otra vez el mismo análisis, decimos, bueno,
Casi todos los términos están con respecto al paso de tiempo actual, que es n, excepto un término que es este que está aquí, que es el que tengo que despejar. Entonces yo despejo ese término y con ese despeje yo puedo hacer un cálculo programándolo en Octave o en MATLAB. Pero otra vez tengo que establecer primero unas condiciones de frontera y unas condiciones iniciales. Entonces aquí las condiciones de frontera y las condiciones iniciales van a ser muy parecidas o van a ser idénticas prácticamente a lo que teníamos en las ecuaciones anteriores. Aquí, por ejemplo, yo definí que por ejemplo, para las condiciones iniciales, que es esto que está aquí, yo defino que u tenga un valor de 2 para todos los valores que en x estén entre 0.5 y 1 y que en y también estén entre 0.5 y 1. Ya habíamos visto cómo era el comportamiento, que es esto que está por acá. Entonces, sobre esta región el valor de u va a ser igual a 2. En el resto del dominio el valor para u va a ser igual a 1. Esos van a ser los valores iniciales. Entonces son con esos valores con los que yo arranco mis cálculos. Y bueno, las condiciones de frontera pues vendrían a ser lo mismo también. Entonces las condiciones de frontera no es otra cosa más que decir, bueno, sobre los bordes de este dominio cuadrado que va de 0 a 2 en ambas direcciones, el valor para u va a ser igual a 1. Entonces aquí u va a ser igual a 1, también sobre este borde de aquí. También en este borde de acá u va a ser igual a 1. Y sobre este borde de acá u también va a ser igual a 1. Y yo puedo seguir complicando un poco más las cosas. ¿Por qué? Porque hay otro caso que se llama ecuación de Burgers. Solamente que esta ecuación de Burgers trabaja en dos dimensiones. Esta ecuación de Burgers, si mal no recuerdo, ya la habíamos visto antes, y se trataba de hacer una combinación entre dos fenómenos, entre convección pura y entre difusión pura. Entonces aquí tenemos ambos fenómenos, convección y difusión, y las combinamos en una sola ecuación. De hecho, bueno, si hasta este punto ya hicimos todo lo anterior, lo hicimos correctamente, llegar a este punto ya no tiene mayor complicación. ¿Por qué? Porque todos estos términos que tengo aquí ya los había discretizado en ejemplos anteriores. Entonces prácticamente sería un copy-paste. ¿Por qué? Bueno, porque ya los tengo discretizados en ejemplos anteriores porque esta ecuación sirve para combinar dos fenómenos. Entonces esta parte de aquí es el fenómeno de convección no lineal. Y esta parte de aquí es la parte de difusión. Solamente que aquí, ojo, aquí no se me vayan a confundir porque esta variable que está aquí es una variable nu, es una constante. No la vayan a confundir con esta v. Esta v sí es una variable, que es la componente que, bueno, si estuviéramos trabajando, por ejemplo, con velocidades, esta v sería la velocidad con respecto a y. Entonces, u y v son variables. Y esta nu que está aquí es una constante, nada más para que no las vayan a confundir. Entonces, prácticamente yo, como les comentaba en los ejemplos anteriores, ya realicé la mayor parte de cálculos complicados, entre comillas, de escribir las expresiones necesarias para poder encontrar los valores en cada paso de tiempo. Entonces, como ya encontré este término, este de aquí y este de aquí y este de acá. Misma historia para la segunda ecuación. Como les comentaba hace rato, prácticamente es hacer un copy-paste y pegar acá. Claro, tomando en cuenta que yo usaré los mismos esquemas para discretizar todos los términos. Es decir, si yo en las ecuaciones anteriores usé aquí una diferencia adelantada, pues prácticamente sería un copy-paste. Ahora, ya sería otro el caso en el que quiera decir, bueno, ya llegué hasta aquí, pero ahora, por ejemplo, voy a tomar otro método para discretizar este término, por ejemplo, o cualquiera de los otros términos que están allá, sobre la parte derecha de la ecuación. Entonces, bueno, igual con la segunda ecuación, ¿no? Yo puedo elegir las combinaciones que a mí se me antojen, ¿no? Para poder discretizar cada uno de estos términos. Aquí digamos que simplemente por comodidad yo voy a tomar lo que ya había hecho en los ejemplos anteriores y para hacer ese copy-paste que les comentaba acá. Entonces,
Si recuerdan, para estos dos términos que están aquí, usamos lo que era diferencia atrasada. Entonces, BD. Y para estos términos que estaban en la parte de la derecha, usamos una diferencia central o discretización de segundo orden. Y bueno, misma historia para la otra ecuación. Aquí usamos una diferencia adelantada y para estos otros términos usamos diferencia atrasada. Y bueno, para estos otros términos de acá usamos la derivada de segundo orden. Entonces, bueno, pues, si se fijan, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 términos que son derivadas. Entonces aquí tengo una discretización, 2, 3, 4 y 5. Igual sobre la segunda ecuación, tengo este término que está aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, esto simplemente es para que vean que hay una correspondencia. Ya no me metí a analizar cada término o cada derivada por separado porque ya lo habíamos hecho. Ya no tenía mucho caso volver a hacer el análisis. Ok, bueno, no sé si hasta acá tengan alguna duda o alguna pregunta. No, perfecto, todo bien. Ok. Bueno, entonces ya que vimos estos ejemplos en dos dimensiones, vamos a cerrar esta sesión checando algunos otros casos de las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces los casos anteriores simplemente digamos que fueron una especie de expansión, entre comillas si lo quieren llamar así, de los mismos fenómenos que vimos en las primeras clases o ejemplos. Son prácticamente los mismos fenómenos pero en dos dimensiones. Fue lo único que cambió. Entonces aquí vamos a ver ahora otras ecuaciones y vamos a ver cómo discretizarlas también. Entonces vamos a empezar con esta ecuación de Laplace. Entonces esta ecuación de Laplace se comporta de la siguiente manera. La segunda derivada de p con respecto a x cuadrada más la segunda derivada de p con respecto a y cuadrada y esto va a ser igual a 0. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Tomo esta es una segunda. Este es un segundo orden, también este. Yo ya sé cómo hacer la discretización. Entonces lo único que hago es hacer ese copy-paste que les comentaba hace rato, solamente que aquí tomen en cuenta que la variable es p. Entonces aquí tengo p, por ejemplo, en el primer término tengo p, coordenada siguiente en x, coordenada actual en y, instante de tiempo actual, que sería n. Menos 2 veces p, coordenada actual en x, coordenada actual en instante de tiempo actual, que sería n. Y bueno, así me puedo seguir para cada uno de esos términos. Solamente que aquí recuerden que en este denominador tiene que ir delta x cuadrada. ¿Por qué? Porque estoy derivando con respecto a x. Misma historia para la otra derivada parcial, que es una segunda derivada parcial con respecto a y. Entonces tengo delta y cuadrada en el denominador. Fíjense que por ejemplo, los índices para y son los que están cambiando aquí. Los índices para x se mantienen constantes, que sería siempre y. Aquí el chiste sería resolver para este valor que está aquí. Para p en la coordenada actual, en x y en y en el instante de tiempo actual. Aquí, bueno, surge algo un poco chistoso, entre comillas. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún término que sea una derivada con respecto al tiempo. Por esa razón, yo estoy tratando de encontrar este valor que está aquí. Pero lo que yo voy a hacer es tomar todos, bueno, vamos a dibujar una rejilla aquí, déjenme si no es, bueno, sí está dibujada más por acá, pero de todos modos la vamos a dibujar aquí. Entonces, bueno, aquí tengo este punto P. Es más, vamos a dibujar dos rejillas. En I, J. Entonces, bueno, podemos poner los otros dos
vecinos en X y también en Y. Y bueno, vamos a hacer lo mismo también para la otra rejilla. Entonces, la primera rejilla me representa lo que son los valores iniciales con los que yo comienzo trabajando. Que bueno, en este caso que yo no tengo una derivada con respecto al tiempo, yo estas condiciones iniciales las voy a tomar como si fueran una adivinanza, entre comillas, para la solución. Entonces, bueno, vamos a empezar a etiquetar a los vecinos, que serían P en I más 1, J, y P en I menos 1, J. P en I, J más 1 y P en I, J menos 1. Y bueno, los índices para los puntos que están acá en esta segunda rejilla serían iguales. ¿Cuál va a ser aquí la idea? Que yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Tomo este punto que está aquí, este punto que está acá. Todos los vecinos los tomo en cuenta para hacer ese cálculo. ¿De cuál? Punto de este punto que está aquí. El valor para P en esta coordenada, pero ya sería en una segunda iteración. Estoy calculando el valor nuevo para P. Pero bueno, ¿cuáles son los valores que tomo en cuenta? Son estos valores vecinos que están acá, en esta rejilla número 1. Y bueno, de esta manera entonces yo voy a recorrer todo el dominio haciendo todos estos cálculos. Entonces, para alimentar este cálculo requiero de 4 variables. Pero bueno, son valores que yo conozco. ¿Por qué? Porque inicialmente siempre tengo una condición, ¿no? Entonces, si yo tengo todos los valores, los uso para alimentar al cálculo y calculo este valor de P para la iteración siguiente. Ojo que yo no estoy diciendo que es tiempo siguiente, es iteración siguiente. ¿Por qué? Porque aquí no hay ninguna derivada con respecto al tiempo. Entonces, aquí lo que hay que hacer entonces sería despejar esta variable, que es esta variable que está aquí. Entonces, si hacemos el despeje de esa variable y hacemos algunas manipulaciones algebraicas, vamos a llegar a esta ecuación que está aquí. Y esta sería la ecuación que yo implementaría en Octave o en MATLAB. Y como paso siguiente, bueno, recuerden que necesitamos unas condiciones iniciales y unas condiciones de frontera. Solamente que aquí no tenemos, estrictamente hablando, no son condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque no tenemos derivadas con respecto al tiempo. Es como si vamos a llamarle valores iniciales. Sí, es muy parecido, pero para diferenciarlo de estas condiciones iniciales, que son condiciones con respecto al tiempo. Pero de nuevo, aquí no tengo ninguna derivada con respecto al tiempo. Entonces, bueno, estos son los valores iniciales que voy a tomar en la primera iteración. Yo voy a decir que P va a ser igual a 0 para todo el dominio. Entonces, bueno, aquí el dominio va a tener una forma diferente, porque el dominio va a ir desde x igual a 0 hasta x igual a 2, que sería esto que está aquí, y para y va a ir desde 0 hasta 1. Entonces vamos a tener un dominio de este estilo. Si lo dibujamos de manera rectangular. Perdón, entonces inicialmente todos los valores que tenga yo aquí adentro de mi dominio van a ser iguales a 0. P va a ser igual a 0. Después, para las condiciones de frontera, en x igual a 0 yo voy a tener que P va a ser igual a 0. Entonces, a ver, en x igual a 0. Esta es la frontera donde x es igual a 0. Entonces, para esta frontera P va a tomar un valor de 0. Para todos estos puntos que estén sobre esta frontera que está aquí, P va a tomar un valor de 0. Para x igual a 2, que sería esta frontera que está por acá, P va a tomar el valor igual a y. Entonces P va a ser igual a y. Entonces esta P no va a comportarse, digamos, de manera constante con respecto al espacio.
¿Por qué? Bueno, porque yo sobre la parte inferior este borde es y igual a 0. Entonces, exactamente en este punto que está aquí, p también va a ser igual a 0. Pero conforme yo vaya avanzando, por ejemplo, no sé, aquí ya llegué a este punto donde y sería igual a 1. Entonces aquí p sería igual a 1 también en ese punto. Entonces esta p depende de cuál sea el valor de y. Y bueno, otra condición de frontera aquí sería la siguiente. La derivada de p con respecto a y debe de ser igual a 0, tanto en este borde que sería y igual a 0, que sería este borde de aquí, como en y igual a 1, que sería este borde que está por acá. Entonces en estos dos bordes se debe de cumplir esta condición de frontera, donde esta derivada parcial de p con respecto a y debe de ser igual a 0. Entonces, bueno, esta ecuación se llama así ecuación de Laplace porque está basada en un operador que se llama operador de Laplace. Entonces, esta ecuación es muy similar si se fijan a la ecuación de difusión. Entonces, la razón por la que usamos diferencia central es porque ese fenómeno de difusión tiene una cierta característica de propagación en ambas direcciones. Entonces, para poder ser consistentes con el proceso físico que estamos modelando, escogemos entonces un esquema de diferencia central. ¿Por qué? Porque la propagación se va a producir en ambos sentidos, tanto en X como en Y. Entonces se propagaría en sentido positivo y negativo en X y en sentido positivo y negativo en Y. Entonces la mejor manera de discretizar o de representar este fenómeno y que seamos consistentes con él físicamente es escoger este esquema de segundo orden, diferencia central. Y como les comentaba hace rato, aquí no va a existir una variable de tiempo. Es como si entre comillas hubiera algo que se llama tiempo artificial. Entre comillas, porque otra vez, cada iteración que nosotros vayamos calculando no es una iteración con respecto al tiempo. Entonces, les comentaba también hace rato, las condiciones iniciales es condiciones iniciales entre comillas, porque no tengo ese tiempo. Entonces es como si fueran una adivinanza o una estimación inicial, si queremos ser más formales, lo podemos llamar como estimación inicial para comenzar a hacer los cálculos. Hasta que se llegue un momento en el que el error ya no está cambiando y que es un error que yo como usuario defino. Si recuerdan también en las prácticas que hemos estado haciendo, yo decía, bueno, ¿sabes qué? Yo defino un nivel de error. Y entonces hasta que se llegue a ese nivel de error, o debajo de ese nivel de error, entonces hasta ahí para los cálculos o las iteraciones. Y dame el resultado final para todo el dominio. ¿Para qué variable? Bueno, para esta variable que es p. Bueno, aquí tenemos un pseudocódigo. Lo pueden checar más adelante. Aquí no me voy a meter a explicarlo. Más adelante en una práctica vamos a hacer un ejemplo con una ecuación similar a esta que tenemos aquí, a la ecuación de Laplace. Y bueno, vamos a cerrar esta sesión con esta ecuación de Poisson. Aquí esta ecuación de Poisson es muy similar a esa ecuación de Laplace que acabamos de ver. ¿Cuál va a ser la diferencia aquí? Solamente este término, que es b. Pero aquí hay que tener un detalle en cuenta, porque esta variable b no es esta expresión b no es una constante, es una variable. Entonces, tiene que ir dentro de la discretización. ¿Qué es esto? Bueno, que yo tomo esta variable b y digo, bueno, b con respecto a i, j en el tiempo n. Entonces ahora esta variable b sí va a entrar dentro de la discretización. ¿Para qué variable hay que resolver? Bueno, igual para esta variable que está aquí, que es igual a esta variable que está acá. Al momento de hacer el despeje me va a quedar esta expresión que está aquí. Entonces, para poder atender o hacer estos cálculos, yo también necesito de unas ciertas condiciones para esta variable b. Para empezar a trabajar
con las primeras iteraciones. Entonces necesito yo conocer el valor de b, cuando menos en el instante inicial. Entonces lo que va a pasar aquí es lo siguiente. Las condiciones iniciales yo las voy a definir y de la misma manera como yo definí en la ecuación anterior. P va a ser igual a 0 para todo mi dominio. Para todo mi dominio P va a ser igual a 0. Las condiciones de frontera, bueno, aquí, si dibujamos otra vez el dominio, P va a ser igual a 0 para x igual a 0. Entonces, aquí P sería igual a 0. Y también en x igual a 2. Entonces, aquí de este lado también P sería igual a 0. Y igual a 0 y y igual a 1. Entonces, aquí también P sería igual a 0 y P sería igual a 0. En todas las fronteras P sería igual a 0. Bueno, déjenme checar esta condición de aquí abajo porque me parece que está contradiciendo algo que tenemos por aquí arriba. Bueno, me parece que esta condición no va aquí, pero de todos modos déjenme checarlo cuando termine la sesión y lo corrijo, por si es que por acá había algún error. Y bueno, aquí va a pasar otra cosa, que necesito yo también definir los valores para b, tanto en las condiciones iniciales y en la frontera. Bueno, aquí no están en las condiciones iniciales, solo están mostrándose la de las condiciones frontera, pero cuando hagamos la práctica, porque vamos a hacer una práctica con esta ecuación, ahí sí vamos a definir las condiciones iniciales para esa variable b. Entonces, para esta variable b, en las fronteras y igual a 0 y y igual a 1, esta b va a tener un valor de 100. Entonces, también podemos ponerlo aquí, b tendría un valor igual a 100 sobre esta frontera. Y también sobre esta frontera de aquí abajo, b tendría un valor igual a 100. Y bueno, de esta manera queda definido completamente el problema. Otra vez, recuerden que yo requiero también una condición inicial para b, que es lo que vamos a ver cuando hagamos la práctica de esta ecuación. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejarle el día de hoy. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Vamos a volver a dibujar aquí el dominio entonces. Entonces, bueno, ¿cómo interpretas tú estas condiciones de frontera? Aquí lo que voy a hacer es primero checar estas fronteras, que sería y igual a 0 y y igual a 1. Esas fronteras son la frontera de la parte superior del dominio, donde y sería igual a 1. Entonces vamos a ponerlo aquí, y igual a 1. Y y igual a 0. Entonces, la manera en como tú interpretas esta condición de frontera sería la siguiente. A ver qué color elegimos acá. Este color que está aquí. Entonces, bueno, sobre estos bordes tú tienes los valores para P. Entonces, sobre estos bordes, si tú haces una derivada parcial de P con respecto a Y, se supone que al momento de hacerla deberías de obtener que el valor es igual a 0. ¿Sí? Entonces, es una, ¿qué es esto que está aquí? Que esta P sobre estos bordes se comporte de manera constante. Es la única manera en que se puede garantizar esta condición de frontera. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, esa es la manera en cómo tú interpretarías esta condición de frontera. Entonces, aquí le puedes poner que la derivada parcial de P
con respecto a y sea igual a 0, tanto en este borde de aquí como en este borde de la parte superior. Derivada parcial de p con respecto a y sea igual a 0. Ah, ok. Entonces nada más sería que P es constante en esa zona, ¿no? Ujú. Sí, Muchas exactamente. gracias. Sí, de nada. Ok. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra duda o pregunta. No, toca no, profe. No, profe. Ok. Bueno, entonces le vamos a dejar hasta acá por hoy. Y bueno, en cuanto esté lista esta grabación, pues ya saben que la voy a poner ahí en el material de Classroom, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos la siguiente clase que sería el día de mañana. Hasta luego, que tengan buena tarde.